Va, sí, entonces pues nuestro proyecto es sobre la ley de Hooke y sobre resortes. Bueno, pues esos son los integrantes. Castro Canavati y Santiago Jorge, que es el que no está. Delgadillo Corona Leo y yo, Martínez Hola. Palomares Andrés. Vale, pues en resumen se midió experimentalmente la constante elástica de resortes y después se armaron arreglos en serie, paralelo y mixtos con estos resortes y bueno, lo que buscábamos con esto es verificar que la teoría estuviera, bueno, pues verificar que sí la teoría concordara con la realidad en cuanto a que los resortes, al estarlos uniendo en, en paralelo, mixto o en serie, estos resortes, o bueno, la constante de estos resortes se vería afectada, ¿no? Y bueno, pues la teoría nos dice de qué manera esta nueva constante se calcula. Y entonces, pues bueno, aquí tenemos la ley de Hooke. Entonces, pues bueno, la fuerza que experimentan siempre es la constante elástica del resorte por por la elongación que sufre el resorte. Entonces, para nuestros experimentos usamos cuatro... Para esto me gustaría agregar Sí, sí, una disculpa que haya interrumpido, nada más que está habiendo una pequeña interferencia con la conexión de internet, entonces creo que a ustedes les está llegando un poco atrasado. Eh, bueno, para esto, ok. Robert Hooke lo descubrió en el siglo XVII. Eh, hay, pues bueno, hay varias maneras de mencionar la ley de Hooke, ¿no? Pero en general, pues esta establece que la fuerza que se necesita, pues para realizar la extensión, ¿no? O la compresión de un resorte, buen día, Ram, pues va a ser igual, bueno, va a ser directamente proporcional a la que se va, bueno, a la constante de proporcionalidad. Ujú. Bueno, Bueno, continuamos entonces, con el procedimiento. sí. Entonces para nuestro experimento usamos cuatro resortes. Aquí los pueden ver. Bueno, y primero les íbamos colgando masas distintas para poder generar una gráfica de la fuerza contra la elongación que sufría el resorte. Bueno, entonces los colgábamos de esta manera. Cada masa, teníamos tres masas distintas. Eso para cada resorte. Después se armaron estos sistemas en serie, en paralelo y uno mixto. Que en el mixto pues vemos dos en paralelo y uno que estaría en serie con los otros dos. Y nuevamente se hacía lo mismo, se colgaban masas de un extremo para ver la elongación que sufrían estos nuevos sistemas. Y bueno, aquí ya tenemos una tabla estas son las masas en kilos y bueno, las longitudes que iban teniendo cada resorte de acuerdo a qué peso se le estaba colgando. Este, y bueno, realmente eso sirvió para graficar fuerza contra la elongación de cada resorte. Aquí tenemos para el resorte 1 las fuerzas que se le aplicaron y las elongaciones que sufrió.
Graficado, esto nos sirve graficado porque la pendiente de la gráfica en realidad nos estaría dando justo la constante elástica de cada resorte. Entonces, pues aquí vemos la ecuación que está dada de esta línea, y entonces esta sería la constante de este resorte, del resorte 1. Así lo hicimos para cada resorte. Primero calcular sus constantes. Entonces tenemos 1247 para el resorte 3, para el resorte 4, 524. Y después se hizo exactamente lo mismo para los arreglos en serie, paralelo y mixto. Y en este caso, bueno, se iban haciendo las constantes teóricas. No sé si voy muy rápido, ustedes díganme. No, está bien, sigue. Va, perfecto. ¿Qué quieres agregar algo, Leo? ¿O quieres Pues continuarle? bueno, como lo vieron en las imágenes anteriores, nosotros agregamos las constantes teóricas y al lado las constantes experimentales. En un momento les vamos a explicar cuál es qué ocasionó pues la diferencia, ¿no? De cada una. Sí. Entonces, bueno, en el análisis de resultados del experimento 1, ¿no?, se consiguieron pues las 3 elongaciones que corresponden a cada una de las fuerzas pues que se les aplicó a los resortes, ¿no? Como ya se los mostramos graficando F contra X y haciendo un pequeño ajuste lineal, pues la pendiente va a ser la constante. Entonces, la constante de los resortes pues ya queda resumido como K1, K2, K3 y K4, representando a cada resorte. Entonces, en el arreglo en serie, pues gracias a la teoría ya tenemos que equivale a un solo resorte de una longitud igual a la suma de las longitudes de los resortes, y que la constante elástica, pues bueno, está dada la expresión que se encuentra ahí. No sé si la alcanzan a ver todos. Sí, creo que bueno, se ve muy bien. Sí. Entonces, el arreglo en serie, pues ya de 1, 2 y 4 tendría una constante igual a la suma de estos tres, a la inversa de la suma de estos tres. Por lo tanto, pues nuestra constante nos quedaba 102.22 Newton metro. Y aquí viene, ¿no?, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Mientras que de la manera experimental, ¿no?, que nosotros realizando, ¿no?, estos experimentos, pues obtuvimos una constante de 109 Newton metro. Esto, como se puede ver, es un error porcentual de 6.63 a comparación pues de los resultados. Para el arreglo en paralelo, sabemos que los resortes, ¿no?, la constante, ¿no?, va a equivaler a la suma de la constante de estos resortes. Entonces, para el arreglo en paralelo, los resortes 1, 2 y 3, pues se tienen que sumar sus constantes, que al final nos va a dar 1755 newton metro, mientras que de manera experimental, pues nosotros obtuvimos 1913 newton metro. Es otro error porcentual del 9%. Para el arreglo mixto, ¿no?, pues se descomponen los dos casos anteriores vistos, y en nuestro caso, el 1 y 2, que están en paralelo,
y el 4, que está en serie con el nuevo resorte equivalente, que es el 1 y el del 2. Entonces tenemos la nueva expresión, que nos queda que la constante pues va a ser la inversa de 1 entre la sumatoria de la constante 1 más la constante 2, sumado entre 1 más de la constante 3. De esta manera, pues ya tenemos 360.95 newton metro, pero nosotros de la manera experimental obtuvimos 369 newton metro, un error porcentual menor, 2.23. Y pues bueno, aquí están las conclusiones. La teoría, como tal, de lo que es la ley de Hooke o movimiento, movimiento amortiguado, pues bueno, esta sí nos explica de manera detallada o de buena manera, pues cómo funcionan los resortes en la vida cotidiana, ¿no? Pero con los resultados sí podemos asegurar que son complejos sistemas. ¿Todavía me escucha? Sí, Sí. sí, sí. Bueno, que los sistemas son más complejos en paralelos, serios o mixtos. Y son equivalentes a un solo resorte con una constante elástica que va a estar dado por la suma de las otras constantes de los resortes. No sé si se me entendió claramente, espero que sí. O la suma de los inversos de las constantes, dependiendo de si está en serie o en paralelo. Entonces, pues por el momento sería todo. No, estas son las referencias donde pues pueden consultar los temas que acabamos de dar. Y ya por último, los agradecimientos. Pues Gracias, ya está. chicos. Sí. Primero, ¿cómo consiguieron las constantes del resorte? ¿Venían cuando los compraron o los consiguieron? ¿Y por qué habría diferencia entre esas constantes que les están dando como las de origen y las que ustedes obtuvieron? Y en las imágenes que nos mostraron tenían colgados en la pared los resortes, pero no tienen por ahí roce con la pared. Otra que tienen unidos los resortes con una broca, ¿eso no les afecta porque amarraron los resortes, pegaron los resortes o qué les hicieron? Y yo creo que con esas, para que las otras las preguntes tú y terminemos pronto, ¿no? Sale. Entonces, a lo mejor se va a tardar Santiago mucho en escribir eso. Andrés, Leo, si lo pueden contestar más rápido, por favor. Ok, ok. Bueno, pues en cuanto a las constantes de los resortes, las sacamos justo de graficar fuerza contra la elongación de cada resorte y al hacer el ajuste lineal, la pendiente de esa gráfica sería justamente la constante de cada resorte. A eso le llamaron la teórica. No, bueno, esto es solo se sacó la constante para los resortes solos, así, y la tomamos como la K, ahora sí que esa fue nuestra K experimental y teórica en ese caso, para los primeros 4 resortes solos. Y Ok. para los en serie, paralelo y demás, la teórica sí sería la que se calculó con las expresiones que mostramos. Y en cambio, pues la pendiente de sus gráficas sería más bien la experimental, la K experimental. Para lo de la pared, ok, a ver, regreso a la imagen de las... ¿Esto?
en realidad, bueno, no sé si se aprecie, pero sí hay un espacio entre la pared y los resortes. No es mucho, pero entonces no, realmente no hubo roce con la pared. Y en cuanto a lo de la broca, no sabría decir si qué tanto afectó. En el caso del arreglo en paralelo, sí que, bueno, obtuvimos un error de casi del 10%, entonces sí que afectó, pero creemos que más bien fue por la longitud de un resorte, que es justo el de en medio, que era un poco más grande que los otros, y era difícil como ajustarlos, que los dos quedaran, bueno, que los tres quedaran perfecto para que la fuerza se distribuyera como que los tres experimentaran la misma fuerza. Ujú, muy bien. Bueno, yo les iba a decir que no usen Wikipedia, chicos, primero. Segunda, la pendiente que ustedes obtienen, Ujú. digamos, para cada K de cada resorte, lo hacen con 3 masas. Entonces, eso también ya habíamos visto que era estadísticamente muy malo, ¿no? Porque solamente tienen 3 puntos y por medio de esos 3 puntos están sacando o quieren sacar un ajuste lineal, ¿no? Entonces ahí también tienen un error muy, muy grande asociado, ¿no? Ok. Eh, y bueno, les iba a decir otra, pero creo que ya se me olvidó. Sí, ya me acordé. Y la otra era que sí, la broca sí les va a afectar porque tiene, o sea, está modificando la masa, ¿no? Que existe en el sistema. Aparte de la que ustedes le estén agregando a su arreglo, existe una masa extra que es la de la broca, ¿no? Entonces ahí también pudo ver, como dijeron, ¿no? Sí pudo haber existido esa variación debido a la broca.